Vamos a avanzar, amigos que nos escuchan. Sergio, realmente más adelante después hablamos de este tema. Sí, sí, sí. Vuelve- Vuelves a ponerse, como quien dice, de relieve la falta de tolerancia de algunas personas y cómo se exacerban en las calles ante situaciones y no saben manejar, no tienen autocontrol de sus emociones. Pero bueno, como quiera que tenemos que avanzar con nuestra agenda y está aquí en esta sala virtual con nosotros, a quien agradecemos muchísimo este enlace, la diputada Corina Cano. Ella es diputada del 87 y verdaderamente Antigua 87, ¿no? 8-3, 8-3 Diputada. ahora. 83 8-3 ahora. ahora, exactamente, 8-3, corrijo, y tiene toda la razón. Y bueno, como quiera que es importante, Sergio y diputada, hacer docencia para que las personas tengan, como quien dice, todos los ángulos de un tema. A mí me interesa en primera instancia, pues, dar a conocer lo que ya todos saben de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a países de Latinoamérica a que reformen sus leyes para autorizar el matrimonio igualitario en donde no está permitido y rechazó argumentos religiosos. En primer lugar, le quiero preguntar, diputada, ¿cuán vinculante es la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante un fallo de la Corte Suprema de Justicia? Iniciamos con eso. Mira, muchas gracias, muchas gracias. Mira, básicamente yo te tengo que mencionar lo siguiente. Debemos estar claro que cuando Panamá firmó la Convención de los Derechos Humanos, yo quiero dejar claro que en Panamá las relaciones entre personas del mismo sexo, es decir, la homosexualidad, era un delito. Menciono esto porque al ser un delito, el espíritu del legislador en ese momento nunca pudo concebir la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Dejando claro esto, la homosexualidad era un delito hasta apenas el año 2008, que fue derogado la ley que regulaba la homosexualidad en Panamá como un delito. Por tanto, no podemos decir ni siquiera por interpretación que cuando el legislador en su momento ratificó la convención en Panamá, podía tan siquiera contemplar que se aceptaba en Panamá por interpretación que la convención aceptaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que solamente contemplaba el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso para que quede claro que el espíritu del legislador en su momento solo contemplaba el matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque ¿qué ocurre? Que las interpretaciones que se han venido dando en otros países, a diferencia de Panamá, es que en otros países se han venido dando algunas interpretaciones, pero en Panamá, cuando se firmó la convención, la homosexualidad era un delito hasta apenas el 2008 que se derogó la ley que lo hacía delito. Eso para que quede claro. Entonces, ¿por qué mencionamos de que la Corte Suprema de Justicia actuó en base a derecho? Y yo quiero que esta discusión sea un tema jurídico, un debate jurídico, porque este es un tema jurídico, esto no es un tema religioso, ni de fundamentalista, ni un tema homofóbico, ni un tema retrógrado, ni mucho menos. Esto es un tema jurídico estrictamente. Nuestra Constitución es clara al señalar que efectivamente el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Y qué hizo el demandante constitucionalmente? ¿Qué le preguntó a la Corte? Corte Suprema de Justicia, dime si el artículo del Código de la Familia es inconstitucional. ¿Qué decía o qué dice el Código de la Familia? El Código de la Familia dice, el matrimonio es una unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer para hacer y compartir vida en común. ¿Qué le preguntó el demandante a la Corte? Le preguntó, dime Corte, ¿es inconstitucional o no ese artículo del Código de la Familia? ¿Qué dijo la Corte? No es inconstitucional. Esa fue la única pregunta que el demandante le hizo a la Corte Suprema de Justicia y la Corte lo único que dijo era que no es inconstitucional, porque si te vas a la Constitución solo contempla el matrimonio entre un hombre y una mujer.
porque cuando vas al artículo de las uniones de hecho, solamente contempla que las uniones de hecho solamente se pueden dar entre un hombre y una mujer. Entonces, básicamente, no hay duda al respecto con el tema de lo que dice nuestra Constitución Nacional. Así que yo todavía no veo cómo la Corte Interamericana, la CIDH, pudiera generar algún tipo de interpretación. Por eso es que hemos señalado que no puede cuestionar a nuestra Corte porque nuestra Corte hizo lo correcto. Aparte de que señaló y aclaró de que el matrimonio no es un derecho humano. ¿Por qué decimos que el matrimonio no es un derecho humano? Porque el matrimonio es una institución jurídica creada para fines específicos, para la protección de la prole, para proteger la maternidad. Matrimonio es para proteger todo lo que tiene que ver con el hombre, protege a la maternidad, a la prole. Eso es lo que significa el matrimonio, es una institución jurídica y no es un derecho humano. Entonces, si eso lo tenemos claro como concepto, no podemos exigir un derecho a esa magnitud. Así que si los conceptos los tenemos claros, nos damos cuenta que no hay manera de que conceptos como estos puedan ser, ni mucho menos, no puedan confundirse, ni mucho menos poder ser causas de interpretación. Hay voces que señalan que quizás se equivocó la vía precisamente por demandar un artículo del Código de la Familia y el Código Civil como inconstitucional y, por supuesto, hablar de que se estaba violentando el derecho humano del matrimonio igualitario. Esa es la lectura de algunos constitucionalistas. ¿Qué opina la diputada Corina al respecto? Mira, en efecto, yo creo que el tema, bueno, lo que se demandó de inconstitucional, por un lado, fue el Código de la Familia y el Código de Derecho Internacional Privado. Debemos aclarar que en ambos legislaciones que están regulados en Panamá, lo que se hizo fue compararlo con lo que dice nuestra Constitución Nacional. Si recuerdas, cuando aquí en Panamá se intentó a finales del 2019 modificar, se dio lo del intento de reformas constitucionales, se generó una discusión con respecto a la modificación de la Constitución y se generó un debate con respecto a ese articulado, pero no era porque no estaba claro, sino era para realmente que no haya situaciones al respecto, que se generaran situaciones que pudieran generar confusión al respecto, pero todos estábamos claros que la Constitución hoy día establece claramente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros pues que venimos con esto desde que se presentó esta demanda de inconstitucionalidad. Yo inclusive fui firmante de los alegatos que en su momento presentamos ante la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, 2017, 2018, recuerdo haber sustentado precisamente el por qué no se debía haber presentado esa demanda de inconstitucionalidad. Es más, se presentó a través de una advertencia de inconstitucionalidad. Recuerdo que había cuestionamientos sobre el procedimiento en la que ya se había dado un acto jurídico. Entonces, ya hay situaciones al respecto donde no procedía este acto jurídico y que por tanto la vía utilizada no era la correcta. Entonces, si ya tenemos claro cuál es la situación, ya tenemos claro que en el caso de Panamá no es el caso de los otros países en la que puedes ir directamente o puedes ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que se evalúe si hay una violación del derecho. Recordemos que
Cuando tú vas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es porque tú recibiste una violación directa del Estado. Este no es el caso de Panamá, porque recordemos que las personas que exigen el reconocimiento de un derecho, en este caso del reconocimiento de un derecho a contraer matrimonio, estas personas fueron a otro país a contraer matrimonio, a sabiendas que en la República de Panamá no se permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Recordemos que el Código de la Familia es de 1994 y antes existía el Código Civil que tampoco permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando estas personas acudieron a otro país, nuestro Código de la Familia, en las normas que regula el derecho internacional privado, establece lo que jurídicamente se llama fraude de ley. Fraude de ley es cuando yo me traslado a otro país burlándome de mi ley para poder aplicar otra ley. Es decir, me voy a otro país porque en otro país existe una ley que no está regulado en mi país. Por poner un ejemplo, si en mi país, por ejemplo, solamente me puedo casar con una sola persona, pero yo me voy a otro país donde me puedo casar con varias personas, la poligamia, por ejemplo, en mi país es un delito casarme con varias personas, la poligamia, pero yo me quiero casar con varias personas, entonces yo me voy a otro país y me caso con varias personas. Yo no puedo pretender venir a Panamá y decir, reconóceme mi derecho porque yo me quiero casar con, reconóceme mi derecho de que yo estoy casada con varias personas. Es lo mismo. No se puede porque en Panamá es prohibido el matrimonio con varias personas. Es prohibido el matrimonio para el matrimonio inclusive con personas menores de edad. No me puedo casar con un niño, por ejemplo, porque en Panamá no está permitido el matrimonio de un niño, como tampoco está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estas personas se fueron a casar a otro país porque en ese otro país sí se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es más, si yo me voy a casar a una embajada o a un consulado en Panamá que permiten estos matrimonios, tampoco es legal en mi país porque en Panamá es prohibido. Entonces, esos son los ejemplos que puedo dar para que las personas y los que nos escuchan se den cuenta que yo no puedo irme a otro país sobre pretexto de que mi país es prohibido. Si en mi país es prohibido, yo no puedo venir a mi país sobre pretexto de que mi país es prohibido para poder entonces después venir a hacer valer una ley que en mi país es prohibido. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Esa es la realidad del tema. Eso se llama fraude a la ley. Tú no puedes pretender que se te reconozca un derecho cuando en tu país es prohibido. Eso es lo que está ocurriendo con estos casos donde la persona sabe que el matrimonio es prohibido en su país y quiere que se le reconozca. Entonces, esas son situaciones. Ahora, hablemos de discriminación. ¿Qué es discriminación? ¿Por qué se discriminan a las personas? ¿Qué yo considero se está discriminando? Por ejemplo, si yo tengo una amiga y yo quiero comprar una propiedad y yo voy a un banco y yo voy con una amiga, no tenemos ni un parentesco, no tenemos nada, no, somos amigas, simplemente es mi amiga de infancia. El banco no me da el préstamo porque no tenemos un parentesco. Eso es discriminación. Eso es discriminación. Y si yo quiero quiero ir a una aseguradora y quiero tener un seguro de vida y yo le quiero dar mi seguro de vida a usted, Sergio. La aseguradora no me permite que yo le dé mi seguro de vida y que usted sea mi beneficiario, porque usted no es familia mía. Eso es discriminación. Esas son las cosas que hay que corregir, porque la aseguradora dice que solamente se lo puedo dar a alguien de mi familia, o puedo generar un préstamo de una casa y me puedo comprar una casa con alguien de mi familia. ¿Por qué? No puede ser que tiene que ser mi esposo o tenemos que ser familia. No puede ser.
Porque si usted tiene una capacidad económica y yo tengo una capacidad económica y tenemos capacidad de pago y vamos a cumplir una responsabilidad con el banco, ¿por qué no puedo tener un contrato con un banco para que me otorguen ese préstamo? Entonces, esos son los temas que hay que corregir. Y no tiene que haber una relación sexual. Si usted me presta a mí $5,000, usted tiene que tener una garantía. Hagamos un documento y que el banco le garantice a usted que yo le voy a pagar. Pero esas son las cosas Diputada, que hay que corregir. sí. Diputada, después de escuchar sus argumentos y todas sus explicaciones, lo de la CIDH es una simple recomendación o es una orden para que el Estado panameño acate o cumpla con esa orden dada por la CIDH. Mira, te soy ¿Es sincera, vinculante lo que dice la CIDH? para nada. Es un simple comunicado, pero hay que prestarle atención. Si te das cuenta, es un comunicado que la comisión, la CIDH, acaba de hacer producto del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es cero vinculante. ¿Por qué? Porque no hay un solo documento ni una sola solicitud que hasta donde yo tenga conocimiento se ha presentado. Quizás por medio de la web, del órgano judicial, por medio del comunicado del órgano judicial, las publicaciones que han habido en los diferentes medios de comunicación, se enteraron de que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde finalmente se pudo, hay una decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en la cual explicó detalladamente, hasta con un voto razonado, el por qué en Panamá no puede haber otro fallo de otra manera explicando una decisión de nuestra más alta corporación de justicia. Entonces, ¿qué ocurre? Nadie ha presentado ni un solo documento ante la comisión porque no hay manera de que lo presenten, porque no hay herramientas jurídicas ni elementos jurídicos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre a hacer un análisis jurídico de esto. Y si me preguntas, tendrían que declararse impedidos si lo hacen porque dieron una opinión previo a tener un documento legal. Es como que dieron una opinión previo a que se presente un documento legal donde ellos tienen que entrar a analizar el fondo de una petición de alguien. No hay una petición de alguien en el despacho de la Corte. Entonces es delicado que la comisión haya hecho semejante comunicado como si estuvieran regañando a nuestra Corte. Y eso nosotros como ciudadanos panameños tenemos que exigir el respeto a nuestras autoridades, porque nosotros no estamos por debajo de nadie. Nosotros somos un país soberano, independiente, y nosotros no dependemos de ningún organismo internacional y tenemos que exigir respeto de estos organismos internacionales, porque para eso quienes nos antecedieron, nosotros nos independizamos y nuestros próceres lucharon para ser un país independiente, y no puede ser que estos entogados ahora vienen a querer venirle a decir a nuestros 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia: ah, es que tú te equivocaste y que tu fallo está mal y yo no estoy de acuerdo. No, entonces háganlo como lo tienen que hacer, pero a mi juicio se tienen que declarar impedidos ahora porque no van a poder resolver ni aunque les presenten una petición, porque cometieron el error de dar una opinión previo a una petición de un ciudadano o de una persona que se siente que sus derechos fueron vulnerados de alguna manera. Y no creo que sea el caso, porque la Corte tiene el deber constitucional de fallar de acuerdo a la legislación nacional, y son los que tienen el deber constitucional de salvaguardar la integridad de nuestra Constitución. No sé más cómo explicar esto, la verdad, porque no hay manera de que la Corte tenga que fallar de otra manera, porque nuestra Corte, nuestra Constitución y nuestra ley es tan sencilla que no hay manera de que la Corte hubiera podido fallar de otra manera, la verdad. Por eso era interesante, diputada, iniciar, como quien dice, en orden, para que Sí. precisamente los oyentes saquen sus propias conclusiones, pero de manera razonada, con docencia, y no dejarnos llevar por pasiones o correr como que, ay,
Porque así es que uno está escuchando, ay, la Comisión Interamericana ya dijo que hay que hacer esto y esto es lo que hay que hacer y hay que correr. No, señores. Y Por hay eso quienes asumen que eso es una orden para correcto, Panamá. por eso inicié preguntándole Sí. qué tan vinculante era y qué bueno que Sergio reitera la pregunta y también quisiera saber si hay alguna jurisprudencia en algún país que haya obedecido una pues opinión que haya vertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instando a países a que hagan una cosa u otra cuando la Corte Suprema pues ha dado a través de un fallo razonado, entiendo, de no sé cuántas páginas, porque debo ser sincera, no me lo he leído, pero entiendo que está bien fundamentado y razonado jurídicamente hablando, como dice usted, porque aquí no se trata de que estamos hablando de un tema religioso, sino es que se fundamentó siguiendo la línea de lo que se presentó ante la Corte de señalar si era o no inconstitucional ciertos artículos. Diputada, 4:34. En conclusión, ¿qué va a pasar ahora con esta advertencia? Y reitero, si usted conoce alguna jurisprudencia en algún otro país que hayan corrido a hacer lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado. Mira, como recuerdas, hace unos años atrás sí hubo una consulta por parte del gobierno costarricense a la Corte Interamericana. Ahí sí hubo un tema de una solicitud por parte de un ciudadano ante la Corte. Sí hubo un tema de donde se hizo una consulta que a raíz de eso se pretendía vincular a Panamá. Obviamente no correspondía. Hubo inclusive muchos juristas que dijeron que eso no procedía a los demás países de Latinoamérica o los que formamos parte de la Corte Interamericana, pero sí, sí hubo ese precedente. Sin embargo, no aplica porque en ese caso sí hubo una petición formal ante la Corte. En este caso, reitero, no hay una petición formal ante la Corte sobre este tema en particular. Sí hubo una ocasión que hubo una manifestación por parte de las personas que han acudido a la Corte Suprema de Justicia de Panamá de que si la Corte fallaba de una u otra manera iban a irse ante la Corte. Pero lo que yo señalo es que la Corte se hizo una petición específica. ¿Es o no inconstitucional la ley la ley? No es no se trata de un análisis personal de alguien, se habla de la inconstitucionalidad de una ley. No me gusta hablar muy técnico porque si no las personas no entienden, pero cuando se habla de la inconstitucionalidad es un efecto erga omnes, es decir, nos afecta a todos o no. ¿Qué hubiese pasado lo contrario? Hubiesen dicho, bueno, se elimina este pedazo del artículo, pero realmente no hubiese causado un efecto específico a la persona. O sea, realmente la vía que utilizaron los demandantes no hubiese cambiado la situación. Entonces, realmente no le veo ninguna solución a esto más que el matrimonio sigue siendo un matrimonio que tiene que darse entre un hombre y una mujer únicamente, porque eso es lo que la ley hoy existe. No podemos ni siquiera promover la modificación a la ley del Código de la Familia, que es lo que rige ahora mismo, porque la Constitución Nacional establece ciertos parámetros que todos tenemos que respetar. Y recordemos que ni siquiera los diputados podemos modificar el Código de la Familia porque la Constitución señala que los miembros de la Asamblea Nacional solamente podemos aprobar leyes que sean acorde a la Constitución Nacional. Si la Corte Suprema de Justicia hubiese fallado de otra manera, hubiese incurrido en una situación donde hubiese tenido que fallar contrario a la Constitución Nacional. Y como comprenderán, la Corte tiene que fallar en función de salvaguardar la integridad de la Constitución Nacional. Entonces,
no hubiese fallado, no se hubiese podido fallar de otra manera, ni la Asamblea Nacional puede cambiar las circunstancias de ninguna manera. Que ahora hay que solucionar temas, como ya lo mencioné, sí, pienso que sí, pero son temas particulares de cada persona. Y yo siento que eso hasta el momento no es posible resolverlo directamente, pero volvemos a lo mismo. El matrimonio, por un lado, aclarado por la Corte, no es un derecho humano, no, es una institución jurídica y además está protegido por la Constitución Nacional. Sergio, 4:38 minutos. Así es, se agotó el tiempo y bueno, es un tema que sin duda se ha abordado durante muchos años y al que hace falta el tiempo para seguir abordando y discutir algunos otros temas que vienen y que están allí, ¿no? Por relación. Pero bueno, será en otra ocasión. Gracias, diputada Corina Cano, por acompañarnos y por hacer Gracias a esta ustedes. jornada docente en la Así tarde es. de hoy. Muchísimas gracias. Sin duda es un tema que no se agota en una sola entrevista. Sí. Vamos a seguir conversando y ver todos los ángulos de este tema, Sergio. Pero tenemos que irnos a una pausa antes de continuar con nuestro Rápidamente. siguiente Sí. invitado. Ya volvemos.